Práctico número 1. Métodos para calcular el producto. Ejercicio 1. En el cuadro siguiente se presentan las cuentas de producción de 3 sectores económicos que forman parte de una economía cerrada. Se sabe además que la inversión bruta representa un 20% del Producto Bruto Interno a precio de mercado y el flujo de depreciación es de 56 pesos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Tenemos un cuadrito, este cuadrito en particular lo que nos muestra son las cuentas de producción de cada uno de los sectores. Esta economía cuenta con 3 sectores, el sector agrícola, el sector industrial y el sector distribuidor. Bueno, entonces vamos a ver que cada cuenta de producción de los sectores nos muestra cuánto requiere de insumos intermedios, cuánto le paga de retribuciones a cada uno de los factores productivos, salarios al factor productivo trabajo, rentas al factor productivo tierra, beneficios a las habilidades empresariales e intereses al capital. Además, nos informa cuánto paga de impuestos indirectos, que estos recaen sobre los gastos. En particular, en este caso, sería sobre las ventas de estos bienes, si tienen que abonar impuestos indirectos y la producción total. Entonces, esta economía emplea insumos intermedios y le agrega los factores y le agrega a los servicios los factores productivos por los cuales le tiene que remunerar. Los impuestos además tiene que abonar impuestos indirectos y el valor de la producción total es de 330, por ejemplo, en el sector agrícola, pero esto no es el valor del producto. ¿Por qué? Porque estaríamos considerando el bien en particular, pero estamos tomando en cuenta otra vez los insumos intermedios. Entonces, para calcular el producto, nosotros tenemos que tener en cuenta todos los bienes, el valor de los bienes finales producidos en una economía a lo largo de un año. Entonces, tenemos que evitar las duplicaciones. Bueno, con la información disponible se solicita que calcule el ingreso nacional por todos los métodos posibles de cálculo, determine el ingreso disponible, suponga que el Estado cobra un impuesto directo a los ingresos de los ciudadanos de un 10%, pero a su vez realiza transferencias por 120, calcule la inversión neta. Bueno. Entonces este es el ejercicio 1. Bueno, entonces trabajo práctico número 1, ejercicio 1. En el cuadro siguiente se presentan las cuentas de producción de 3 sectores económicos que forman parte de una economía cerrada. Primer dato, la economía es cerrada. Esto quiere decir que no tiene intercambios con el resto del mundo, por lo cual el saldo de remesas va a ser igual a 0. Se sabe además que la inversión bruta representa un 20% del PBI a precio de mercado. Y el flujo de depreciación es de 56. Entonces las depreciaciones tienen un valor de 56 pesos. Con la información disponible se solicita que calcule el ingreso nacional por todos los métodos posibles de cálculo. El ingreso nacional es el producto neto nacional a costo de factores. Entonces nos piden que determinemos su valor. El tema es que nos piden por los distintos métodos posibles de cálculo. Entonces, para evaluar el producto lo podemos hacer por el método del ingreso. Por el método del ingreso
vamos a obtener el Producto Bruto Interno a costo de factores como la suma de las retribuciones de los factores productivos. O sea, vamos a sumar salarios más rentas más intereses más beneficios. Entonces, ese sería, por este método del ingreso, vamos a obtener el PBI a costo de factores. Por el método del gasto, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener el PBI a costo de factores cuando sumamos el consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones. Por el método del valor agregado, si queremos calcular el Producto Bruto Interno, método del valor agregado, vamos a obtener el PBI a precio de mercado. ¿Cómo? La diferencia entre el valor total de la producción menos los insumos intermedios. Para ello vamos a tener en cuenta el valor total de la producción de cada uno de los sectores de la economía y vamos a restarle todos los insumos intermedios que han empleado cada uno de los sectores. Bien. Entonces tengo que calcular el ingreso nacional, que es el Producto Neto Nacional a costo de factores, teniendo en cuenta estos métodos. Después van a ver más adelante macro, que también está el método de los bienes finales, pero aquí no lo calculamos, no lo tenemos en cuenta para introducción 1. Bueno, calcule el ingreso nacional para todos los métodos posibles de cálculo. Bueno, ya sabemos cuáles son los métodos. Noten que por el método del gasto yo necesito conocer cuál es el valor del consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones y las importaciones. En el caso que nos plantea la consigna, nosotros sabemos cuánto pagó a cada uno de los sectores, de los factores productivos, sabemos cuánto produjo cada sector, cuántos insumos intermedios empleó, pero no tenemos información sobre el consumo en la economía, que son las compras de bienes y servicios, de bienes que no son durables. Tampoco tenemos información sobre la inversión, o sea, el dinero que se destina a la compra de bienes durables. Tampoco tenemos información sobre las exportaciones, o sea, el volumen que le vende a otros países de bienes y servicios que le venden la economía y cuánto compra otra economía, porque en realidad, fíjense que esta economía cerrada, entonces tampoco va a tener vínculos con el resto del mundo, entonces no va a exportar ni va a importar. Pero podría tener información sobre consumo, inversión y gasto, que en este caso, al presentarse las cuentas de producción, no se dispone de dicha información. Bueno, sigamos entonces. Entonces, por ahora el método del gasto no lo vamos a aplicar, pero sí podemos calcular el producto por el método del ingreso. Método del ingreso. Entonces, sabemos que el PBI a costo de factores es la suma de los salarios más las rentas, más los intereses, más los beneficios. Para eso vamos a tener que sumar entonces cuánto de salarios paga cada uno de los sectores productivos. PBI a costo de factores.
Entonces, los salarios. El sector agrícola paga por salarios 11. El sector industrial 180. Uy, acá vamos a borrar. El sector distribuidor por valor de 78. Bueno, ya terminamos entonces de sumar todos los salarios porque hay 3 sectores en la economía. Vamos con las rentas. Entonces, las rentas me fijo en las cuentas de producción. El sector agrícola paga 21. El sector industrial paga rentas por valor de 65. El sector distribuidor por valor de 19. Bueno, y ahora seguimos con los intereses. ¿Cuánto paga el sector agrícola? Paga 8. El industrial paga 35. El distribuidor paga 29. ¿Cuáles son los beneficios que pagan cada uno de los sectores? Bueno, el sector agrícola paga 10, el sector industrial paga 70 y el sector distribuidor paga 30. Entonces, el PBI a costo de factores va a ser la suma de todas las retribuciones. Esto es 556. Muy bien, entonces este es el PBI a costo de factores, pero a nosotros nos piden el ingreso nacional, que es lo mismo que el producto neto nacional. Fíjense que acá nosotros tenemos producto bruto y es interno. Entonces tengamos en cuenta cuál es la diferencia para pasar de interno versus nacional. ¿Qué se debe tener en cuenta? Bueno, si yo, por ejemplo, tengo el producto, sí, bueno, tengo el producto bruto interno a precio de mercado y quiero obtener el producto bruto nacional a precio de mercado para pasar de nacional teniendo el dato del producto interno, ¿qué voy a tener en cuenta? Para pasar de interno a nacional, vamos a tener que sumarle el saldo de remesas. El saldo de remesas no es otra cosa que la renta de los factores productivos nacionales en el resto del mundo menos las rentas o ingresos de factores productivos que son extranjeros o no residentes, nacionales o residentes, o acá en este caso serían factores productivos extranjeros, dentro del territorio. Bueno, en el caso de que una economía es cerrada, si la economía es cerrada, no tiene vínculos con el resto del mundo, entonces el saldo de remesas es igual a 0. Bueno, para pasar de bruto a bruto versus neto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta las depreciaciones. Las depreciaciones, bueno, es el desgaste natural de los bienes por el paso del tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el producto, quiero calcular el producto neto nacional a precios de mercado y tengo el producto bruto nacional a precio de mercado, para pasar de un concepto bruto a uno neto, lo que se debe hacer es restarle las depreciaciones. Las depreciaciones, para calcular las depreciaciones, lo que vamos a hacer es tener en cuenta el stock de capital y le vamos a aplicar la tasa de depreciación. Entonces sería PBN, no, perdón, Producto Bruto Nacional a precio de mercado, le voy a tener que
restar la tasa de depreciación, que generalmente se simboliza con la letra D o delta, que multiplica el stock de capital. Bueno, bruto versus neto, interno versus nacional, que nos faltaría, precio de mercado versus costo de factores. Si yo quiero calcular el PBI a costo de factores, al producto bruto interno a precio de mercado, le voy a tener que restar los impuestos indirectos netos de subvenciones. Muy bien, entonces, PBI a precio de mercado. Bueno, ¿qué es esto de los impuestos indirectos? Fíjense que en las cuentas de producción nos informan cuánto abona de impuestos indirectos cada uno de los sectores de la economía. Estos son los impuestos que recaen sobre las ventas. En este caso, son impuestos que tienen que abonar las empresas que forman cada uno de los sectores productivos. Y nos dicen netos de subvenciones porque puede ser que las empresas también reciban subsidios del gobierno. Entonces, esto van a ver que también se puede escribir como menos impuestos indirectos más subvenciones. O también así, PBI a precio de mercado menos los impuestos indirectos menos las subvenciones. Distribuyo el menos, entonces me va a quedar menos los impuestos indirectos más las subvenciones. Bueno, pero yo lo único que hice fue calcular el PBI a costo de factores por el método del ingreso y me dio 556. Tengo que llegar al producto neto nacional a costo de factores. Bueno, entonces recordemos, PBI a costo de factores era 556. Quiero llegar al producto neto nacional a costo de factores. Si quieren, podemos pasarlo al producto bruto nacional a costo de factores a partir del PBI a costo de factores. Bueno, ¿qué hay que hacer para pasar de un concepto interno a uno nacional? Bueno, hay que sumarle el saldo de remesa, pero habíamos dicho que esta economía es cerrada, por lo cual el saldo de remesas es cero. El PBI a costo de factores va a ser igual al Producto Bruto Nacional a costo de factores. ¿Qué más? Bueno, es bruto, pero yo quiero el Producto Neto Nacional. Entonces, Producto Neto Nacional a costo de factores a partir del Producto Bruto Nacional a costo de factores. Era bruto, quiero pasarlo a neto, entonces le voy a tener que restar las depreciaciones. 556 menos las depreciaciones. Entonces, la inversión bruta, bueno, esto no, el flujo de depreciación es de 56 pesos. En este caso ya nos dan cuál es el valor. Entonces reemplazamos, no hace falta entonces multiplicar la tasa de depreciación por el capital, porque en este caso no conocemos ese dato, nos dicen directamente cuánto es el valor de las depreciaciones, entonces el producto neto nacional a costo de factores es 500. Bueno, pero esto es solamente calculado por el método del ingreso. Vamos a calcular el producto neto nacional por el método del valor agregado. Bueno, por el método del valor agregado que teníamos que hacer el PBI a precio de mercado, perdón, a precio de mercado. El único método por el cual yo voy a obtener el PBI a costo de factores va a ser aplicando el método del ingreso.
En los otros métodos ya directamente, con la operación que se realiza, se obtiene el PBI a precio de mercado. Entonces, PBI a precio de mercado es el valor total de la producción menos los insumos intermedios. Valor total de la producción. Bueno, me fijo cuál es el valor bruto de producción o el valor de producción total que tenemos para cada uno de los sectores. Sector agrícola es 330, sector industrial 700, sector distribuidor 230. Bueno, ¿cuánto compran de insumos intermedios o hacen compras de insumos a otros sectores cada uno de las áreas que integran la economía? Bueno, el sector agrícola compra insumos intermedios por valor de 280. El sector industrial por valor de 230. El sector distribuidor por valor de 20. El PBI a precio de mercado es 730. Pero yo necesito el Producto Neto Nacional a precio de mercado. Bueno, entonces, el Producto Bruto Nacional a precio de mercado es el PBI a precio de mercado más el saldo de remesas. Como el saldo de remesas es cero, entonces en este caso el Producto Bruto Interno a precio de mercado va a ser igual al Producto Bruto Nacional a precio de mercado, 730. Bueno, quiero el Producto Neto Nacional a precio de mercado. Bueno, entonces tengo el Producto Bruto Nacional a precio de mercado. Quiero que se convierta en neto, entonces le voy a tener que restar las depreciaciones. 730 menos 56, que era el valor de las depreciaciones. Bueno, el Producto Neto Nacional a costo de factores, ¿cómo lo voy a obtener? Hice la cuenta. Esto es 674. Bueno, el Producto Neto Nacional a costo de factores, ¿cómo lo calculamos? Fíjense que ya tengo el Producto Neto Nacional a precio de mercado. Para pasar a costo de factores, lo que le voy a tener que hacer es restarle los impuestos indirectos netos de subvenciones. Estas subvenciones son las que realiza el gobierno a las empresas. Después vamos a ver que tenemos que calcular el ingreso disponible y vamos a tener en cuenta vamos a tener que, para calcularlo, vamos a tener en cuenta los impuestos directos. Y allí vamos a hablar de impuestos indirectos netos de subvenciones, pero a las familias o a los hogares. Bueno, entonces, Producto Neto Nacional a costo de factores va a ser el Producto Neto Nacional a precios de mercado, este valorcito que habíamos obtenido, menos los impuestos indirectos netos de subvenciones. Bueno, noten que en la consigna no tenemos ninguna información sobre el pago de subsidios a las empresas. Sin embargo, sabemos cuánto abonan de impuestos indirectos. Entonces, el sector agrícola, ¿cuánto paga de impuestos indirectos? 0. ¿Cuánto paga el sector industrial? 120. ¿Cuánto paga el sector distribuidor? 54. Entonces, el Producto Neto Nacional a costo de factores es 500. Noten que por cualquiera de los dos métodos nos dio el mismo resultado. Quizás esto en la práctica, bueno, o sea, en la vida real, mejor dicho, no se pueda obtener de la misma manera por el hecho de que
En este caso, fíjense, por el método del valor agregado, es más sencillo preguntarle a las empresas cuál es el valor bruto de producción y cuánto tuvieron que pagar por insumos intermedios, pero puede haber discrepancias si se les consultara, por ejemplo, cuánto reciben, mejor dicho, cuánto le tiene que pagar a cada uno de los factores productivos, cuánto paga de salarios, cuánto paga de intereses, cuánto paga el factor productivo tierra, etcétera. Por lo cual podría haber discrepancias. En este caso, como nosotros planteamos un ejercicio sencillo en base a algunos valorcitos, entonces no vamos a ver esa diferencia. B. Determine el ingreso disponible. Determine el ingreso disponible, suponga que el Estado cobra un impuesto directo a los ingresos de los ciudadanos de un 10%, pero a su vez realiza transferencias por 120. Entonces tenemos que calcular el ingreso disponible, que es el que efectivamente pueden gastar los individuos, luego de haber pagado todos los impuestos. Entonces, hay una alícuota del impuesto directo que es del 10% sobre los ingresos de los ciudadanos. Pero a su vez realiza transferencias, nos están informando que hay una transferencia por valor de 120. Bueno, recién habíamos calculado el ingreso nacional, que es el Producto Neto Nacional a costo de factores. Haciendo algunas deducciones podemos llegar a la renta personal o al ingreso personal. Y sobre la renta personal se calcula el ingreso disponible. Esa renta personal, las deducciones que se hacen tienen que ver con los aportes a la seguridad social, tienen que ver con restarle los beneficios no distribuidos, con restarle los impuestos también a los beneficios, pero en este caso, como no nos dan ningún tipo de información en relación a esos ítems, nosotros directamente vamos a calcular el ingreso disponible a partir del ingreso nacional. Entonces vamos a calcular el ingreso disponible como el Producto Neto Nacional a costo de factores menos los impuestos directos netos de subvenciones. Ingreso disponible. Bueno, ¿cuál es el Producto Neto Nacional? La habíamos obtenido que era 500. Los impuestos directos. Acá Rocío dice, puede mostrar la parte del método del ingreso. A ver. Bueno, hay que volver atrás. Por el método del ingreso habíamos sumado las retribuciones de todos los factores productivos, salarios, rentas, intereses más beneficios. Eso era 556. Y luego, entonces, sabiendo que el Producto Bruto Interno a costo de factores es 556, bueno, lo pasamos al concepto interno nacional, para eso le sumamos el saldo de remesas que era 0, y para obtener el Producto Bruto Nacional a costo de factores, teniendo en cuenta el Producto Bruto Nacional a costo de factores, para pasarlo a neto, le restamos las depreciaciones que nos habían informado que eran por valor de 56. Muy bien, seguimos. Impuestos directos netos de subvenciones. Bueno, esta
tasa la vamos a aplicar sobre el Producto Neto Nacional. El Producto Neto Nacional es 500. Bueno, pero acá estamos hablando de impuestos directos netos de subvención. Entonces yo tendría que hacer lo siguiente. Los impuestos directos le voy a restar las subvenciones que eran 120. Estas transferencias se hacen a las familias y tienen un valor de 120. Entonces, el ingreso disponible, si hacemos la cuenta, es 570. Entonces ya estaría completo el inciso B. C. Calcule la inversión neta. Bueno, entonces teníamos como dato que la inversión bruta era el 20% del PBI a precio de mercado. Bueno, ahora ya sabemos cuál es el PBI a precio de mercado, o sea, el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía dentro de un periodo, que, bueno, en general un periodo que es de un año. Entonces, 0,2 por el Producto Bruto Interno a precio de mercado. El Producto Bruto Interno a precio de mercado era 730. Bueno, esto es 146. ¿Cómo pasamos de un concepto bruto a uno neto? Entonces me piden la inversión neta. Va a ser la inversión bruta menos las depreciaciones. Entonces, 146 menos 56 es 90. Listo, con esto terminamos entonces el ejercicio 1. Veamos qué nos piden en el ejercicio 2. Considere los siguientes datos para una economía abierta. Entonces ya sabemos que esta economía tiene vínculos con el resto del mundo, a diferencia del ejercicio 1 donde teníamos una economía que era cerrada, correspondiente al año 2019. Sueldos y salarios netos pagados por las empresas, bueno, nos dan el dato, los aportes patronales y personales, las contribuciones a la seguridad social, los intereses pagados por las empresas, los impuestos a los beneficios de las sociedades anónimas, beneficios distribuidos de las sociedades anónimas, impuestos indirectos netos, depreciaciones, beneficios no distribuidos, compras del Estado. Las compras del Estado no es otra cosa que el gasto público. Consumo de las familias, esto sería el consumo. Inversión bruta fija es por valor de 8.000 y la variación de existencias es 1.000. Si yo sumo inversión bruta fija y variación de existencias, voy a obtener la inversión. Exportaciones, tengo que por valor de 6.000, las importaciones por valor de 5.000, transferencias del gobierno a las familias. 1.000 pesos. Bueno, entonces ya sabemos que hay subsidios que reciben las familias. Impuestos directos a las familias por valor de 2.000 y el saldo de remesas es de menos 1.500. Fíjense que en este caso, ojo que el saldo de remesas puede ser positivo, negativo o puede ser cero. ¿Por qué? Porque estábamos hablando que era una diferencia entre las rentas o los ingresos que tienen los factores productivos nacionales en el resto del mundo, menos los ingresos que reciben factores productivos que no son residentes
dentro del territorio del país. Para hablar de Producto Bruto Interno, estamos hablando de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía dentro de ese territorio, pero sin distinguir si los propietarios de los factores son residentes o no residentes. ¿Por qué? Porque, bueno, yo le podría decir, bueno, en Argentina el PBI es de tanto en un año, pero hay empresas de capitales extranjeros. La Coca-Cola, si bien, por ejemplo, podría yo fijarme comprar una Coca-Cola y decir, sí, está hecha en Argentina, pero los beneficios, ¿quiénes lo van a recibir? Van a ser los capitales extranjeros que son dueños de esa empresa. Pero a su vez podría ocurrir también, bueno, entonces, si computaríamos en el Producto Bruto Interno todos los bienes y servicios producidos dentro de una economía independientemente de la procedencia de los factores productivos. Pero para calcular el Producto Bruto Nacional vamos a tener en cuenta aquellos bienes y servicios producidos por residentes nacionales. Entonces, para pasar de un concepto interno a uno nacional, vamos a tener en cuenta el saldo de remesas y, bueno, habíamos dicho que era la diferencia entre los ingresos de los residentes en el extranjero, o sea, los residentes, o sea, por ejemplo, si yo trabajo en una empresa, por ejemplo, supongamos que yo soy programadora y trabajo para una empresa extranjera. Entonces, yo vivo acá en la Argentina, pero en realidad el trabajo que estoy desarrollando es para otro país. Entonces, a mí me van a pagar y entonces eso yo para calcularlo tendría que tomarlo en cuenta un valor positivo como ingreso de los factores nacionales en el resto del mundo, por eso dice, serían en otros países. Y le voy a tener que restar entonces los ingresos de aquellos factores productivos que no son residentes en Argentina, o sea, no son de aquí, son extranjeros, pero que producen dentro de las fronteras de la Argentina. Por eso es saldo de remesas es ingreso de los factores productivos nacionales en el extranjero menos los ingresos que tienen los factores productivos que son extranjeros dentro del territorio. En este caso, si estamos hablando del Producto Bruto argentino, dentro del territorio argentino de la economía que estamos analizando. Bueno, yo lo que voy a hacer es copiar este cuadrito. Voy a volver a copiar. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces esto sería el ejercicio 2. ¿Qué nos pide el ejercicio 2? Los beneficios, nos dice, beneficios, incluyen depreciaciones. Se solicita que A. Calcule el Producto Bruto Nacional a costo de factores por el método del gasto. Por el método del gasto, ¿qué habíamos dicho? ¿Cómo se calculaba el PBI a precio de mercado? Veamos. Entonces vamos a poner inciso A. Me piden el Producto Bruto Nacional a costo de factores por el método del gasto.
Método del gasto. Voy a obtener el PBI a precio de mercado como la suma del consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones. Creo que en el apunte tienen importaciones con la letra M o H, lo mismo, estamos haciendo referencia a las importaciones. Muy bien, entonces, PBI a precio de mercado. Consumo. Nosotros habíamos dicho que el consumo eran las compras de las familias. Esto es el consumo. Estas compras del Estado no es otra cosa que el gasto público. Por otro lado, nos piden la inversión. La inversión. Eso no es otra cosa que la inversión bruta fija más la variación de existencias. Esos dos ítems conforman la inversión. Entonces, consumo 20.000. La inversión bruta, que nosotros habitualmente le llamamos inversión a secas nomás, es la suma de la inversión bruta fija, que tiene un valor de 8.000, más la variación de existencias, que tiene un valor de 1.000. Gasto público, lo habíamos identificado recién, era por valor de 2.000, más exportaciones. Bueno, exportaciones entonces lo simbolizamos con la letra H, y las importaciones, ya sea con la M, perdón, las exportaciones con la X y las importaciones con la letra H o la letra M. Exportaciones por valor de 6.000 y les restamos las importaciones que tienen un valor de 5.000. PBI a precio de mercado. Es 32.000. Bueno, tengo el PBI a precios de mercado, necesito el Producto Bruto Nacional a costo de factores. Bueno, Producto Bruto Nacional a costo de factores. Voy a tener en cuenta el PBI a precio de mercado, que recién calculé. Si le sumo el saldo de remesas, entonces voy a obtener el Producto Bruto Nacional a precio de mercado. ¿Y cómo paso de un concepto a precios de mercado a uno a costo de factores? Tengo que restar los impuestos indirectos netos de subvenciones. Producto Bruto Nacional a costo de factores, bueno, 32.000 más el saldo de remesas. Ojo que estamos hablando de una economía abierta, entonces ya no puedo decir, bueno, el saldo de remesas es 0. Aquí sí tenemos presencia de saldo de remesas, en este caso ya directamente nos dan su valor. Veamos. Saldo de remesas, entonces acá anotemos. Esto es el saldo de remesas y es menos 1.500. Lo voy a copiar con el signo, menos los impuestos indirectos netos de subvenciones. Bueno, impuestos indirectos. Impuestos directos, no. Impuestos indirectos. Estos son los impuestos indirectos netos. Nos dicen que es por un valor de 1.000. Bueno, entonces el Producto Bruto Nacional a costo de factores es 29.500. B. Con eso terminamos el inciso A. B. Determina el ingreso nacional por el método del ingreso. Ingreso nacional por el método. Bueno, ¿cómo calculamos?
por el método del ingreso, este ingreso nacional. Bueno, el ingreso nacional, recordemos que es el Producto Neto Nacional a costo de factores. Método del ingreso, vamos a obtener el PBI a costo de factores como la suma de los salarios, más los beneficios, más los intereses, más las rentas. Salarios. Bueno, veamos salarios. Sueldos y salarios netos pagados por las empresas, 22.000. Pero acá tengo los aportes que son de 2.000. Entonces los salarios los voy a calcular como 22.000 más 2.000. Bueno, beneficios. Por un lado tengo los impuestos a los beneficios, tengo los beneficios distribuidos y aquí tengo los beneficios no distribuidos. Voy a tener en cuenta esos ítems para calcular los beneficios. Entonces, beneficios distribuidos por valor de 3.000, beneficios no distribuidos por valor de 2.000 y los impuestos a los beneficios por valor de 1.000. Intereses, veamos los intereses. Intereses pagados por las empresas, 1.000. Bueno, más rentas. Entonces yo tendría que ver cuál es el valor de los servicios, cuánto se le paga al factor productivo tierra, que en este caso noten que no aparece esa información, por lo cual vamos a considerar que es 0. Bueno, PBI a costo de factores, entonces es 31.000 por el método del ingreso. Pero debo calcular el ingreso nacional. Entonces me falta. ¿Cómo calculo el ingreso nacional? Bueno, Producto Neto Nacional a costo de factores, que es el ingreso nacional, va a ser igual al PBI a costo de factores. Si quiero pasarlo a nacional, que le voy a tener que sumar el saldo de remesa. Esto es bruto, quiero que sea neto, entonces le voy a tener que restar las depreciaciones. 31.000 más saldo de remesas, que era 1.500, que hace rato lo habíamos identificado, menos las depreciaciones. Depreciaciones por valor de 2.000. Muy bien, hacemos las cuentas y el Producto Neto Nacional a costo de factores es 27.500. Vamos a hacer el inciso C. Determine el ingreso disponible. Bueno, hace rato les había comentado que tenemos el ingreso nacional, vamos a considerar algunos ítems y vamos a llegar al ingreso personal y luego llegamos al ingreso disponible, que es el que tienen efectivamente para gastar las familias. Hace rato nosotros habíamos obviado lo que era el ingreso personal y directamente calculábamos el ingreso disponible a partir del ingreso nacional. Bueno, el ingreso personal lo vamos a calcular como el ingreso nacional menos los aportes patronales, o sea, estos son las contribuciones a la seguridad social, menos los beneficios no distribuidos, menos los impuestos a los beneficios de las SA. Entonces vamos a arribar al ingreso personal
y luego vamos a obtener el ingreso disponible. Ingreso nacional, Producto Neto Nacional a costo de factores, que es 27.500, menos los aportes patronales y personales, que tenían un valor de 2.000, que era lo primero que figuraba en la tabla, menos los beneficios no distribuidos, que también son de 2.000, y los impuestos a los beneficios, que tienen un valor de 1.000. Esto da 22.500. Ahora calculemos el ingreso disponible. El ingreso personal menos los impuestos directos más las transferencias. O lo que es lo mismo, el ingreso disponible va a ser el ingreso personal menos los impuestos directos netos de subvenciones, donde estamos haciendo referencia a las subvenciones, a estas transferencias que reciben las familias. Las transferencias, recordemos, tenían un valor de, a ver, perdón, a ver, transferencias del gobierno a las familias por valor de 1.000. Bueno, ingreso disponible, reemplacemos entonces, ingreso personal, 22.500, menos los impuestos directos netos de subvenciones. Las transferencias sabemos que tienen un valor de 1.000, entonces le sumamos 1.000, y los impuestos directos tenían un valor de 2.000, que no lo vimos en la tablita. A ver, lo busquemos. Impuestos directos. Está debajo de las transferencias por valor de 2.000. Bueno, entonces hacemos las cuentas y el ingreso disponible es de 21.500. Ejercicio 3. Bueno, vamos a agregar una página. Ejercicio 3. Ejercicio 3. ¿Qué dice el ejercicio 3? Veamos. Ya hicimos el 2. Ya hicimos los 3 incisos. 3. Considere la siguiente información de una economía abierta con sector gobierno. Bueno, ya sabemos que si es economía abierta, tiene intercambios con el resto del mundo. Vamos a poder hablar de exportaciones e importaciones, y también va a haber un saldo de remesas. Esta economía tiene sector gobierno, entonces sabemos que va a cobrar impuestos y que va a realizar algún tipo de gasto, de compras que va a hacer el Estado. La depreciación del capital en uso se estima en un 15%, entonces ya podemos identificar cuál es la tasa de depreciación, teniendo en cuenta que el stock de capital de la economía es de 20.000. Los gastos del gobierno son financiados con los impuestos directos e indirectos y su presupuesto está equilibrado. Tenemos información sobre distintos ítems. Después nos piden que determinemos las exportaciones netas y el saldo de remesas, calcule el Producto Bruto Nacional a costo de factores y que calculemos el ingreso nacional. Bueno, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a copiar esta tablita. Recordemos, es una economía abierta. La depreciación, la tasa de depreciación es de un 15%, en tanto por uno sería 0,15. El stock de capital sería de 20.000. Los gastos del gobierno son financiados con los impuestos directos e indirectos. El gasto público se financia con los impuestos indirectos y los directos. Y su presupuesto está equilibrado. Bueno, eso quiere decir que el gasto público es igual a los impuestos. Presupuesto equilibrado
lo que recauda el Estado va a ser el mismo monto que lo que va a destinar a compras que efectúe el gobierno. Por eso se habla de un presupuesto equilibrado, que bueno, en Argentina ya saben que no es tan así. Por eso siempre se habla de déficit fiscal. Porque en ese caso los gastos son mayores que los impuestos, que es el dinero que recauda. Sigamos. Se solicita, determine las exportaciones netas y el saldo de remesa. Bueno, inciso A, exportaciones netas. Las exportaciones netas son las exportaciones menos las importaciones. Donde tenemos las exportaciones aquí y las importaciones son estas. Entonces, 13.000 menos 7.000. Entonces me va a dar 6.000. Saldo de remesas. Bueno, hace rato les había adelantado con qué tenía que ver el saldo de remesa. Bueno, noten que acá tenemos dos datos importantes. Tenemos el ingreso de los factores productivos nacionales y tenemos el ingreso de los factores productivos del resto del mundo. Ingreso, factores productivos, resto del mundo. Entonces, el saldo de remesas va a ser 1.000 menos 3.000. Entonces, esto sería menos 2.000. Tengan en cuenta que les había dicho hace rato que el saldo de remesas puede ser positivo, negativo, puede ser cero. En este caso, el ingreso de los factores productivos nacionales en el resto del mundo, o sea, en los otros países, si yo les resto el ingreso de los factores productivos que son extranjeros, los ingresos que obtienen esos factores dentro del territorio nacional, vamos a ver que este ítem es más grande. Por ello es que el saldo de remesas en este caso nos da negativo. B. Calcule el Producto Bruto Nacional a costo de factores. Bueno, ¿cómo calculamos el producto? El PBI lo vamos a calcular a precios de mercado, porque noten qué información tenemos. Sabemos cuál es el consumo, cuál es la inversión bruta interna. Teníamos esto que nos permite determinar el saldo de remesas. En este caso, esto es positivo y esto, bueno, así lo vamos a poner. Vamos a hacer así. Saldo de remesas es la renta de los residentes nacionales menos las rentas de los residentes extranjeros. Bueno, impuestos indirectos, impuestos directos, bueno, esto habíamos dicho que la suma era el total de los impuestos y que esto a su vez también era igual al gasto público. No puedo sacar, por ejemplo, el producto bruto a a costo de factores teniendo en cuenta el método del ingreso porque no dispongo de esa información. Sin embargo, puedo calcular el producto bruto teniendo en cuenta el método del gasto, que era consumo más inversión más gasto público más exportaciones menos importaciones. Fíjense que lo que tenemos acá no es otra cosa que las exportaciones netas. PBI a precio de mercado. Bueno, reemplacemos. Consumo 35.000, la inversión 15.000, gasto público, si bien no está explícito en el cuadro que nos dijeron que el gasto público es la suma de los impuestos indirectos y los directos y que el presupuesto está equilibrado. Entonces, todo lo que recauda el gobierno a través de los impuestos directos e indirectos es lo que va a gastar. Bueno, 7 más 5. 7.000 más 5.
Exportaciones netas, bueno, si quieren, exportaciones netas directamente sabemos que eso es 6.000. PBI a precio de mercado. 35.000 más 15.000 más 7.000 más 5.000 más 6.000, esto es 68.000. Esto es el PBI a precio de mercado. A nosotros nos piden el Producto Bruto Nacional a precio de mercado. Producto Bruto Nacional a costo de factores, perdón. Vamos a pasar primero al Producto Bruto Nacional a precio de mercado. Tenemos el Producto Bruto Interno a precio de mercado. Como pasamos a un concepto nacional, le teníamos que sumar el saldo de remesas. El saldo de remesas era menos 2.000. Entonces me queda 66.000. Bueno, ya tengo el Producto Bruto Nacional, pero necesito que sea costo de factores. Entonces, al Producto Bruto Nacional a precios de mercado, ¿qué le voy a hacer? Le voy a restar los impuestos indirectos netos de subvenciones. Esto sería 66.000 menos los impuestos indirectos. Que tienen un valor de 7.000, no nos hablan de ninguna subvención, así que directamente omitimos las subvenciones. Y bueno, entonces esto es 59.000. Esto era el inciso B. Nos pedían el Producto Bruto Nacional a costo de factores. Vamos a hacer el inciso C. ¿Qué nos pide el inciso C? Compute el ingreso nacional. Ingreso nacional era el Producto Neto Nacional a costo de factores. Pero aquí teníamos en el inciso B, ¿hasta dónde habíamos llegado? Hasta el cálculo del Producto Bruto Nacional a costo de factores. Entonces, Producto Neto Nacional a costo de factores va a ser el Producto Bruto Nacional a costo de factores. Es bruto, tengo que pasarlo a neto, le voy a restar las depreciaciones. Bueno, 59.000. Y en las depreciaciones, bueno, ¿qué me decían de las depreciaciones? Nos decían que la tasa de depreciación era de un 15% y el stock de capital era de 20.000. Entonces, el ingreso nacional es de 56.000. No sé si hay alguna duda, alguna consulta hasta el momento. Entonces, con esto terminamos el ejercicio número 3. El ejercicio 4 les voy a dejar que lo hagan ustedes. Yo voy a pasar al ejercicio 5. El ejercicio 4 entonces queda para que lo calculen ustedes. Fíjense que no les dan las cuentas de producción con la tablita, sino que directamente le describen cuál es el valor de la producción, cuánto vende de su producción al sector secundario, por ejemplo acá el sector primario. Entonces aquí estamos hablando de las compras intermedias que hace el sector secundario. El sector secundario va a hacer compras intermedias por valor de 120.000. Vende una parte de su producción a las empresas del sector primario, entonces lo que le vende a las empresas del sector primario y del sector secundario
va a ser insumos intermedios para el sector primario. Y después el resto de la producción es adquirida por el sector terciario. Entonces el sector terciario, dentro de sus insumos, de las compras intermedias que hace, o sea, de insumos, le compra al sector secundario por valor de 150.000. El sector terciario vende toda su producción a consumidores finales por un valor de 350.000. ¿Cuánto produce el sector terciario? 350.000. ¿Cuáles son los insumos intermedios? Bueno, acá le había comprado al sector secundario por valor de 150.000. ¿El sector terciario hace ventas a otros sectores que podríamos considerar ventas intermedias? No, porque todo lo que produce se lo vende a los consumidores finales. Bueno, acá me piden que calcule el valor total de la producción y calcule el valor agregado de cada sector y luego compute el valor del PBI. El valor agregado de cada sector entonces sería valor total de la producción menos los insumos intermedios que hace cada sector, que considera cada sector. Entonces el valor total de la producción del sector primario menos los insumos intermedios de ese sector sería el valor agregado del sector primario, por ejemplo. Y así con el resto. Y después el PBI a precio de mercado, bueno, en este caso tendríamos que utilizar el método del valor agregado, hacemos valor total de la producción menos los insumos intermedios, pero considerando todos los sectores de la economía. Ejercicio número 5. En una economía cerrada y con sector gobierno, bueno, veamos que es una economía que no tiene intercambios con el resto del mundo. Entonces ya sabemos, saldo de remesas va a ser cero, no vamos a hablar de exportaciones ni de importaciones tampoco. Si hay sector gobierno, entonces seguramente hay cobro de impuestos. No existen inventarios iniciales de materias primas ni mercaderías. Bueno, esta información, ¿para qué nos sirve? Nosotros estábamos hablando del Producto Bruto Interno, el del cálculo del Producto Bruto Interno a precios de mercado, el Producto Bruto Interno, a secas, y sabemos que es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía a lo largo de un año. Entonces, si estamos hablando de bienes finales, en este caso, también podríamos considerar lo que son las variaciones de existencias para el cálculo, pero acá nos están diciendo que no hay nada, no hay inventarios iniciales ni de mercaderías ni de materias primas, entonces estamos convencidos que vamos a hacer el cálculo del producto y vamos a determinar entonces cuál es el valor de los bienes finales teniendo en cuenta solamente esta información, no hay otra información extra. Un impuesto directo grava los ingresos de los factores en un 5%. El stock de capital de la economía es de 1.200 y se deprecia a razón del 10% anual. Los sectores de la economía son los siguientes. Sector agropecuario, sector industrial, sector mayorista, sector minorista. Tenemos las cuentas de producción de cada uno de esos sectores. Tenemos información de cuáles son las compras intermedias, en particular aquí nos informan esas compras de insumos, a qué sector se lo hace, por ejemplo el sector agropecuario le compra el sector mayorista por valor de 25, el sector mayorista le compra insumos al sector industrial por valor de 195, después tenemos lo que son las retribuciones a los factores productivos, que eso sería también se conoce como insumos primarios, y tenemos los impuestos indirectos que tiene que pagar cada uno de los sectores. Si sumamos todo esto, determinamos lo que es el valor total de la producción. Los beneficios incluyen depreciaciones por el uso del capital. Bueno, ¿qué nos piden? Determine el valor de la producción, calcule el valor del Producto Nacional a precio de mercado por el método del valor agregado, calcule el valor del Producto Nacional neto a costo de factores por el método del ingreso y calcule el ingreso disponible. Voy a tomar esta tablita y la voy a copiar, a ver, veamos si está abierto trabajar, no.
Ejercicio 5. Entonces recordemos, la economía es cerrada. Ya sabemos que el saldo de remesas es 0 entonces. Un impuesto directo grava los ingresos de los factores en un 5%. El stock de capital de la economía es de 1.200 y se deprecia a razón del 10% anual. Y teníamos estas cuentas de producción. A. Determine el valor de la producción. Valor total de la producción va a ser el valor total de la producción del sector agropecuario más el valor total de la producción del sector industrial más el valor total de la producción del sector mayorista más el valor total de la producción del sector minorista. El valor total de la producción, como se calcula, es la suma de los insumos intermedios más los insumos primarios más los impuestos indirectos. O sea, es este valorcito que tenemos al final. Entonces, del sector agropecuario es 90, del sector industrial es 180, perdón, 195, 180 sería la suma entre los insumos primarios y los insumos intermedios. Si le sumamos los impuestos indirectos, eso es 15, 180 más 15, 195, que sería el valor total de la producción. Valor total de la producción del sector mayorista, 300. Valor total de la producción del sector minorista, 325. Esto es 910. Bueno, hemos determinado el valor de la producción. B, calcule el valor del Producto Bruto Nacional a precio de mercado por el método del valor agregado. Método del valor agregado. ¿Cómo calculábamos el método del valor agregado? ¿Qué debíamos tener en cuenta? El PBI a precio de mercado surge de hacer la diferencia entre el valor total de la producción y los insumos intermedios. Valor total de la producción, 910. ¿Cuál es el valor de los insumos intermedios? Veamos. El sector agropecuario, ¿cuánto compra de insumos? Compra el sector mayorista por valor de 25. El sector industrial le compra al sector agropecuario por valor de 90. El sector mayorista le compra al sector industrial, las compras intermedias que hace, por valor de 195. El sector minorista realiza compras al sector mayorista por valor de 175. Si hacemos las cuentas, obtenemos que el Producto Bruto Interno a precios de mercado es 425. Sin embargo, nos piden el valor del Producto Bruto Nacional a precio de mercado. Pero para pasar de un concepto interno a uno nacional, ¿qué debemos de considerar? El saldo de remesas. Saldo de remesas, pero la economía es cerrada, por lo cual, en este caso,
el Producto Interno y el Producto Nacional van a ser iguales. Inciso C. Calcule el valor del Producto Nacional Neto a costo de factores por el método del ingreso. Bueno, por lo habitual nosotros siempre decimos producto, después indicamos si es bruto o neto y luego si es interno o nacional. Aquí, por ejemplo, esta convención como que se ha modificado, nos indican que el producto nacional neto, pero bueno, sabemos que entonces es producto neto nacional a costo de factores por el método del ingreso. El método del ingreso que nos decía que vamos a obtener el PBI a costo de factores teniendo en cuenta la suma de las retribuciones de los factores productivos, salarios, más beneficios, más intereses, más rentas. Entonces yo debería ir a las cuentas de producción y ver cuánto pagan de salarios cada uno de los sectores productivos. De salarios, el sector agropecuario paga 25, el sector industrial 50, el sector mayorista 20 y el sector minorista 50. Debo sumar cada una de las retribuciones de los factores productivos. Beneficios 20, 25, más 20, más 40. Intereses 5, más 10, más 25, más 10. Y las rentas por valor de 15 más 5 más 5 más 5. El PBI a costo de factores va a ser igual a 330. Esto es el PBI a costo de factores. Pero en el inciso C nos piden que calculemos el valor del producto neto nacional a costo de factores. Entonces todavía nos falta hacer algunas cuentas. Producto bruto nacional a costo de factores va a ser el PBI a costo de factores más el saldo de remesas. Pero habíamos dicho que la economía es cerrada. Producto neto nacional a costo de factores. Producto bruto nacional a costo de factores menos las depreciaciones. Estamos con un concepto bruto, para pasarlo a neto tenemos que restarle las depreciaciones. Las depreciaciones, ¿cómo las calculamos? Vamos a multiplicar lo que es la tasa de depreciación por el stock de capital. El Producto Neto Nacional a costo de factores es 210. D. Calcule el ingreso disponible.
Bueno, hace rato habíamos calculado el ingreso personal y luego obtuvimos el ingreso disponible. En este caso no tenemos información para calcular el ingreso personal, así que el ingreso disponible lo vamos a calcular directamente sobre el ingreso nacional. Ingreso disponible va a ser igual al producto neto nacional a costo de factores menos los impuestos directos más las transferencias. Producto neto nacional 210 a costo de factores, menos los impuestos directos. Ya no hace falta recurrir a la tablita de cuentas de producción porque yo sé que ahí se encuentra la información sobre los impuestos indirectos que pagan cada uno de los sectores, no así de los impuestos directos. Nos habían dicho en la consigna que los impuestos directos eran un 5%. Este impuesto directo lo vamos a calcular sobre el Producto Neto Nacional a costo de factores. Y le vamos a sumar las transferencias, pero en este caso no hay información sobre transferencias. Por lo cual el ingreso disponible es 199,5. Bueno, con esto terminamos el ejercicio número 5 y concluimos el trabajo práctico número 1.